Usted debe darse cuenta que la perícopa, o sea, la sección, el tema, va desde aquí, en el 11, y va de largo hasta el 3:7. Todo eso podríamos haber hecho una prédica, porque trata como, es una línea de pensamiento, va de corrido hasta allá. Pero ustedes saben que queremos escarbar el máximo posible de riquezas y por eso vamos a distribuir esto en varias secciones. Yo pensaría que nos van a salir por ahí unas 4 secciones, pero tengan presente, esto es solo una línea de pensamiento. Lo vamos a estudiar así versículo a versículo, no porque no tenga que ver con lo otro. Nunca olviden la unidad que hay. Esa sección que el apóstol empieza acá, porque aquí se empieza una nueva sección, lo que hemos visto, ya pues pasa a otro tema. Y vamos a darnos cuenta que él se concentra, Pedro se concentra como pastor para dar consejos prácticos a los hermanos que estaban dispersos. Acuérdense que están siendo perseguidos, están lejos de su tierra, han perdido prácticamente todo y ahora, a más de eso, los están persiguiendo lo que para nosotros sí sería la policía, los están calumniando, los están demandando, en fin, están siendo perseguidos. Entonces, los consejos que vamos a ver a partir de hoy en esa sección están relacionados con la posición social y cultural que los cristianos debían mostrar en su medio, ¿sí? Vamos a distribuirla en 2 puntos. Vamos a estudiar los versos 11 al 12, destacando en un mundo hostil. Y luego del 13 en adelante, vamos a ver sujetos a las autoridades establecidas, del 13 al 17. ¿Listos? Comencemos. Dice Pedro: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Bueno, miren cómo empieza, ¿no? Amados. El apóstol se refiere a sus lectores como amados. Y otra cosa, dice, para rogarles. ¿Rogarles qué? Que no se olviden de qué. Que ellos son peregrinos. Ese tema ya lo hemos visto. Acuérdense, el 1:17. Ya vimos que él dice el concepto de peregrino para ellos. Pero aquí él vuelve a recordarlo. ¿Qué tiene que ver? Hermanos, es que el peregrino no solamente es alguien que no es de acá. El hecho de que no somos de acá nos pone en contraste con los que sí son de acá. ¿Cómo son los que son de acá? O mejor dicho, ¿cómo es la gente del mundo? Pedro está diciendo: les ruego como a peregrinos que se abstengan de los deseos carnales. ¿Cómo son los que no son peregrinos? Por implicación. Pues ellos no se abstienen, ellos les dan rienda a sus deseos carnales. O sea, tanto los de adentro como los de afuera tenemos deseos carnales porque estamos en un cuerpo, ¿cierto? En un cuerpo humano. Lo que pasa es que si somos peregrinos, los de afuera le dan rienda suelta a los deseos, pero los peregrinos elegidos, ¿qué hacen? Hacen guerra en su alma. Esta es quizás la única vez en la Biblia que es directo, que nos dice que los deseos de la carne batallan contra el alma. O sea, el término que se emplea acá es como cuando hay una guerrilla que quiere desestabilizar una nación. Y está queriendo decir que los peores enemigos de los cristianos
no eran ni siquiera los que los estaban calumniando o se estaban burlando de ellos. Y eso es algo importante, lo que Pablo les dijo alguna vez a los efesios: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, principados, huestes. Porque, hermanos, humanamente, si estamos siendo, brutalmente perseguidos o siendo difamados por gente que es inconversa, podemos llenarnos de resentimiento, odio contra las personas que nos están maltratando injustamente. Pero Pedro les está diciendo eso para que ellos tengan presente que no es la gente como tal su peor enemigo. El peor enemigo de nosotros, lo que más batalla contra hasta nuestra alma, ¿qué es? Nuestras propias pasiones. Y es algo que el apóstol Pablo también nos enseñó. En Gálatas 5:16. ¿Se acuerdan de ese tema? Ya lo estudiamos. Dice así: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. O sea, aquí Pablo lo dibuja como un animal, una bestia que se alimenta. Pedro lo dibuja como una guerrilla que se está levantando en armas contra uno. O sea, es la idea de un enemigo voraz que está dentro de nosotros. Dice: el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esa es la batalla, para que no hagan lo que quisieran. Pero si son guiados por el espíritu, no están bajo la ley. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todo esto son los deseos carnales y están allí, y todo esto sigue fluyendo y sigue dándole guerra al alma. Miren la armonía que hay entre Pablo y Pedro. El uno habla de andar en el espíritu y el otro está diciendo que no hay que satisfacer el deseo de la carne. O sea, es precisamente la misma idea. A ver, ¿se acuerdan Filipenses 3:20? Si quieren anótelo. En ese texto dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos peregrinos. Eso significa que no somos de este mundo. Quiere decir que tenemos una ciudadanía que es celestial. Por lo tanto, nuestra manera de vivir debe ser coherente con esa ciudadanía que es celestial. Y lo que hemos estudiado hasta ahora de Pedro, ya nos hemos dado cuenta que él ha hablado a cada persona individualmente, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 1 les había dicho: desechen la malicia. Y en el capítulo 1 les había dicho: sean santos como su Padre es santo. Entonces, lo que quiere decir: seamos coherentes con nuestra ciudadanía celestial en toda la manera de vivir, pero no solo en lo concerniente a la vida privada. En la vida privada, ¿cómo somos coherentes con nuestra ciudadanía celestial? Absteniéndonos. Son deseos que todavía tenemos, pero les decimos no. Cuesta, claro, porque es una guerra. Decimos no, yo sé que eso es pecaminoso, no lo voy a hacer. ¿Sí? Eso es en lo concerniente a la vida privada. Pero Pedro dice: no solamente es eso en la vida privada, también en las relaciones que tenemos con los gentiles. Volvamos a leer, dice: amados, les ruego como extranjeros y peregrinos. Ahora miren el 12: manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles. Entonces, vamos a mantener una buena manera de vivir, una vida como peregrinos escogidos por Dios, en privado y en público. En privado, absteniéndonos de los deseos que todavía tenemos. No somos gente que no siente nada o ya estamos súper iluminados y espirituales. No, todavía hay deseos
pero nos abstenemos de ellos, aunque nos hacen una guerra terrible, como si fuera una guerrilla, para lo que el Estado significa las guerrillas. Para nosotros eso es los deseos carnales. Pero también está con relación a las personas de afuera. Esos gentiles que aparecen ahí son los que no son cristianos. Los que no son cristianos, los que no son nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea, ellos son los gentiles. Estamos en un mundo donde hay gentiles, no todos son linaje escogido. Pero el hecho de que los demás todavía no sean, o quizás nunca lo serán, o quién sabe, no son una nación santa, no son pueblo escogido, no significa que vamos a caminar como despreciándolos y nosotros siendo superiores. No. Aquí lo que quiere decir, vamos a vivir coherentes también frente a ellos. Anote ese pasaje. Filipenses 2:15. En ese texto se refiere a los gentiles como personas que no son cristianas. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Pero como ahora el pueblo de Dios no es los judíos, sino las piedras vivas, el gran sacerdocio, el templo santo, que está compuesto de personas de muchas nacionalidades, los gentiles son los no cristianos. Entonces, hermanos, ¿esto qué nos implica? Que los hermanos no estamos llamados a alejarnos de la sociedad. Hay creyentes que sueñan con una casita en el campo, por allá lejos de todo, para estar más tranquilos y bueno. Hermano, ese es el llamado del cristiano, vivir lejos de la sociedad. No. Todo lo contrario, mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles significa que debemos involucrarnos en la sociedad. No se trata de encerrarnos en la casa y los vecinos ni saben quiénes son los que viven en esa casa, porque esa casa siempre está cerrada. Se escuchan a veces alabanzas, se les ve salir el domingo con una Biblia y no se sabe nada más de esas personas. No. Los cristianos nos involucramos en la sociedad, pero no para mezclarnos, porque seguimos siendo peregrinos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué? Para destacar. ¿Qué dice el versículo? Para que lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. En otras palabras, estamos en la sociedad, nos involucramos en ella, caminamos en ella y la gente se da cuenta que no somos como ellos por las cosas que hacemos, lo que obramos, cómo somos. Eso es ser peregrino. Dice, hermanos, les ruego, amados, no se olviden que son peregrinos, vivan como tal, destaquen por la rectitud. Es más, destaquen por ser los mejores. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús dijo en Mateo 5:16 que colocados como, mejor dicho, brillar como la ciudad puesta en la colina, ¿sí? Como la luz que se coloca allá en el candelabro, para brillar, no para escondernos? Entonces el cristiano no está llamado a que se vaya del mundo, se aleje de la sociedad, sino que se involucre, pero no para mezclarse, sino para destacar. ¿Cómo? Siendo rectos, siendo los mejores en lo que hacen. Hermanos, los países protestantes, los que pues inicialmente lo fueron, porque ya la mayoría han apostatado, prosperaron económica, empresarial, científicamente, bueno, en todos los sentidos de carácter cultural y académico, porque los cristianos tenían la cultura de que en su trabajo debían ser los mejores, porque en su trabajo sirven a Dios. Si la hermana no puede ser diaconisa o pastora, o no puede tener un oficio público de enseñanza, ¿nunca va a servirle a Dios? No.
Las hermanas y todos le servimos a Dios en los trabajos que hacemos. Esa mentalidad conlleva prosperidad para la sociedad, para la nación, y la gente del mundo se da cuenta de eso. Ahora bien, cuando decimos ser los mejores, no es una oportunidad para perseguir la vanagloria o la admiración de los incrédulos, no, porque no se trata de que la gente empiece a ver al peregrino, uy, qué grande es. No, ¿qué dice aquí? Glorifiquen a Dios. A Dios. Es decir, si nosotros destacamos donde sea que estamos, en nuestro grupo de compañeros, de amigos, en fin, estamos con ellos, no nos alejamos de ellos, estamos ahí con ellos, pero no hacemos lo mismo que ellos. Lo que hacemos es recto, es diferente, es mejor. Pero no para que ellos digan, uy, qué persona tan admirable, ese sí es una buena persona, ese sí es un verdadero cristiano, no, ese sí es una persona honesta. Hermano, pueden decirlo, pero nosotros no perseguimos eso. ¿Cuál es nuestro propósito? Que la gente del mundo mire a Dios. Mire a Dios en nosotros, que somos de Él, y al ver eso ellos quieran ver a nuestro Cristo y convertirse a Él. Suena bonito, ¿cierto? Pero recuerden, los opositores de los cristianos de este tiempo, acá, eran acérrimos, los odiaban, los calumniaban, hermano, pero no eran calumnias bobas, eran calumnias terribles. No era decir, ay, mire cómo se viste la hermanita tal, ay, mire ese hombre, tal cosa, ay, mire cómo habla, mire cómo... No, hermano, no eran calumnias así. Una y otra vez la gente los acusaban como malhechores, dice el pasaje. ¿Qué es un malhechor? Bueno, en términos antiguos y de acuerdo a los registros históricos, la gente, especialmente los romanos, acusaban a los cristianos de terroristas, de ateos, de cometer incesto, porque a la esposa le decían hermano, entonces que eran personas enfermas porque tenían relaciones con las hermanas. Los acusaban de practicar insurrecciones, o sea, levantarse contra el emperador porque se reúnen tras otro rey que se llama Cristo, algo así. Entonces pensaban que estaban armando una revuelta. Los acusaban de caníbales, porque decían que cuando celebraban una cena, como que esto es mi cuerpo, que esto es mi sangre, entonces le estaban comiendo a personas. Imagínense, hermano, esto nos puede parecer un poco irrisorio, pero fue tan terrible que por 5 siglos, casi 5 siglos, fueron acusados miles de cristianos hasta ser ejecutados. No era la típica calumnia como en Colombia, que se va a la fiscalía y la persona puede retractarse, pedir disculpas y ya, para ver por eso. No, hermano, las acusaciones eran tan terribles que los romanos no paraban hasta que mataron al cristiano. Bueno, ahora tengamos eso en mente. Pedro está diciendo involúcrese en la sociedad. Hoy día hay personas que se alejan de la sociedad por pietismo, o sea, no, eso es pecado, no puedo acercarme a esas cosas, eso es un símbolo satánico, no puede ser, y se alejan. No podemos, no pongas, no toques, no escuches, no veas, no hables, no digas. Antes se alejaban de la sociedad por miedo. Cualquier desliz servía para que los acusaran ante las autoridades y exageraban las cosas para ejecutarlos. Pero Pedro está diciendo, involúcrense en la sociedad. Y más bien, sigan practicando las buenas obras para que ellos que los acusan como malhechores
glorifiquen a Dios cuando vean esas buenas obras. Eso es un reto terrible, hermano, impresionante. Hoy día es relativamente fácil. Es más, algunos cristianos utilizan eso como pretexto para reírse de los chistes vulgares de los sus amigos, para vestirse igual que ellos, para saltar, gozar y reír igual que ellos, porque hay que involucrar en la sociedad. Hermano, involucrarse en la sociedad aquí bíblicamente era llevar una vida de integridad aún cuando las personas nos estaban viendo como si fuéramos delincuentes. Pedro nos está diciendo, ¿saben qué, hermanos? Hagan una marcha. Organicemos una marcha para vindicar los derechos de una minoría que son los cristianos. No. ¿Cuál es el consejo inspirado por Dios? Mantengan buena su manera de vivir. Y los cristianos sabemos que es una buena manera de vivir. La gente del mundo puede decir, bueno, ¿qué es buena? Pero nosotros sí, porque la palabra sabemos que es lo bueno. Démonos cuenta, el método inspirado para lograr que los incrédulos le den gloria a Dios es que ellos vean las buenas obras que hacen los cristianos. Cuando los cristianos deslizan, hacen malas obras, cometen pecados, ¿qué van a decir la gente del mundo? Que la iglesia, que los cristianos en general. Pero si un cristiano destaca por rectitud, por ser los mejores, por hacer buenas obras, le van a dar gloria a Dios. Anote Mateo 5:16. Cuando llegue el día de la visitación de Dios, es decir, el juicio final, los incrédulos reconocerán a aquellos que obraron como hijos de Dios, a pesar de las burlas que tuvieron que soportar. Y los que recibieron las calumnias brillarán como el verdadero pueblo de Dios. Segundo punto, sujetos a autoridades establecidas. Verso 13 dice, por causa del Señor sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Hacer buenas obras y llevar una conducta recta ante la sociedad son cosas inseparables. Pero también tiene mucho que ver la manera de vivir de nosotros buena en lo concerniente a nuestras autoridades. ¿Cómo nos comportamos frente a los superiores? ¿Cómo es nuestra actitud con los que están en un rango más alto en nuestro trabajo, en la profesión? En la vida, hermano, hay jerarquías. Y aquí se está reconociendo eso. Y el cristiano les ha llamado a implantar un comunismo donde todos sean iguales. No. Hay jerarquías. Dios admite eso. Pero volvamos al contexto histórico. ¿Cómo podemos, digamos que somos los cristianos del siglo I siendo perseguidos, terriblemente calumniados, y Pedro nos dice que nos sometamos, que nos sujetemos? ¿Cómo puede hablarse de obedecer a personas que ni siquiera son hijos de Dios y que en su mayoría son paganos entregados a un sinnúmero de prácticas pecaminosas? Los líderes del Imperio Romano no eran gente piadosa ni santos, eran terribles, crueles, muchos de ellos eran inmorales, tramposos, mejor dicho, eran personas inhumanas. Entonces un cristiano podría decir, ¿por qué debo mostrar en sujeción a hombres para los cuales somos extranjeros? A hombres que hasta se burlan de nosotros. ¿Qué dice el versículo 13? Por causa del Señor. ¿Por qué? Por causa del Señor. Los cristianos se sujetan a las autoridades establecidas no porque buscamos la aprobación del mundo o la felicitación de los medios, sino porque amamos a Dios. Así que la sujeción es una de las marcas de los peregrinos elegidos. Hemos dicho en predicas anteriores, añorar la leche espiritual adulterada, vivir en santidad, ¿cierto?
seguirse los nomos del entendimiento, o sea, haciendo perseverancia en la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Hemos visto el amor fraternal. Bueno, acá hay otra marca, la sujeción a las autoridades establecidas. Claro, ¿cómo es la gente del mundo? En su mayoría tienden a ser polémicos, divisionistas, buscadores de pleitos, maliciosos. De eso hay en el mundo. No todos, pero muchos son así. Pues si en el mundo hay gente así, entre los cristianos no cabe que haya alguien así. En los cristianos deben caracterizarse por mostrar sujeción y humildad. Versículo 14. Ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro menciona dos posiciones sociales muy importantes: el rey y los gobernadores. ¿El rey quién era? El emperador. En ese momento, ¿quién era el emperador? Nerón. Pues resulta que 2 años después de esto, Nerón ordena que maten a Pedro. A Pedro lo ejecutaron por orden de Nerón. Y Pedro está diciendo: sujétense al rey. Y los gobernadores, o sea, él quiere enseñar que hay distintas jerarquías en la sociedad, y cada jerarquía, entre más arriba, hay grados de dignidad. ¿Sí? El emperador tenía autoridad sobre los procónsules, y los procónsules eran los que ejercían castigo a los criminales o daban alabanza a los que actuaban bien. Entonces, es como si Pedro estuviera diciendo: si la gente del mundo reconoce esos grados de jerarquía, de dignidad, ¿con cuánta mayor razón los cristianos deben reconocerlo? O sea, ser respetuosos, sujetos a esas autoridades. Claro, hermanos, ¿qué estamos diciendo? El cristiano debe involucrarse. ¿Cómo? Siendo recto, siendo los mejores y siendo sumisos a las autoridades establecidas. ¿Cómo podría un cristiano persuadir a los impíos de su alrededor si es incivilizado? No tiene modales, es grosero, fanfarrón, insumiso. ¿Cómo, hermano? Eso es un cristiano. Ese cuadro no es el de un cristiano. Versículo 15. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Bueno, Pedro no calla, ¿no? Que esos que calumnias no son linaje escogido, no son nación santa, les dice hombres insensatos. Bueno, pero esos hombres insensatos pueden darle gloria a Dios cuando ven un buen testimonio. La manera legítima de callar la ignorancia de los murmuradores es que, defendiéndonos, armando la revuelta, defender mis derechos. No, ¿qué es? Haciendo el bien. Los hechos nos defienden. La sabiduría es justificada por sus hijos, dice el Señor Jesús. Haciendo bien. Es una prueba de la libertad que hemos hallado en Cristo. Una libertad ante la cual somos siervos de Dios y nuestra conciencia está cautiva solamente a Dios. Si el mundo nos maltrata, como nuestra conciencia no está cautiva por el mundo, aún así debemos sujetarnos a las autoridades establecidas, porque Dios nos lo está diciendo. Y como es Dios el que nos lo está diciendo, debemos sujetarnos a Él. O sea, nos sujetamos a toda institución humana en la medida en que nuestro Dios así nos lo manda. ¿Sí? Leamos Romanos 13. Romanos 13. Dice, 1. Sométase toda persona, o sea, todos los cristianos, judío, gentil, mujer, hombre, a las autoridades superiores,
Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, Pedro les dijo gobernadores, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Quién es servidor de Dios? De acuerdo a ese pasaje, el magistrado. ¿Quién es el magistrado? El gobernador. O sea, la autoridad civil. Impresionante. O sea, no solo hay que ser pastor para ser servidor de Dios. La vida no está marcada en dos mundos. O sea, algunos sirven a las cosas espirituales, hay algo secular donde allá sirven al mundo, ¿no? Hasta los gobernadores del mundo que son impíos le sirven a Dios, son servidores de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí a cumplir una misión. Si ellos abusan o no obedecen, tendrán que rendir cuentas a Dios, pero sirven a Dios. Dice, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Bien, volvamos a nuestro texto de Pedro, versículo 16. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres porque nuestra conciencia no está cautiva a lo que la gente quiera que hagamos, solamente a lo que Dios nos dice. Por eso somos siervos de Dios, pero a la vez somos libres. Libres de los deseos carnales. Ellos no son capaces de abstenerse, nosotros sí, por el poder del Espíritu. Bien, pero esa libertad que tenemos no es luz verde para hacer lo malo, porque nunca Dios, que es un juez santo, va a admitir que un hijo suyo utilice su libertad como un pretexto para hacer lo que su carnalidad desea, como alguien que quiere disfrazar sus verdaderas intenciones tras una fachada de que él es buena persona o bienhechor o buen cristiano. No, hermano, dice la Peshita, una máscara para su maldad. Dios nos guarde de utilizar pasajes de la Escritura o cosas que la Biblia permite, pero realmente es para satisfacer los deseos carnales. Dios nos guarde de ese tipo de astucia. Eso no es ser inteligente, eso es ser astuto, astuto como la serpiente. Dios nos guarde de eso. Y versículo 17, terminamos. Dice, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. En resumen, lo que Pedro dice es, muéstrense sumamente respetuosos hacia las distintas posiciones que hay en la sociedad, sin olvidar su amor por la familia de la fe, su temor al Señor y su deber de sumisión al emperador. Eso es lo que en resumen está diciendo el apóstol Pedro. Aplicaciones. Queda confirmado, hermanos, no estamos llamados a un apartamiento absoluto de la gente. Porque por más de que nos vayamos para allá lejos, los peores enemigos de nosotros, ¿dónde viven? En el corazón. Vayámonos al desierto, nos llevamos el corazón. Vayámonos a lo profundo del mar, allá está el corazón. Nuestras propias pasiones son nuestros peores enemigos. Si hay algo de lo cual debemos abstenernos o alejarnos, ¿qué es? Aquello que alimenta nuestro pecado. Aquel que no se aleja, que no se abstiene, sino que lo disfruta, o inclusive utiliza la Biblia para justificarlo, muestra que es un esclavo del mundo. Utiliza la libertad cristiana como una justificación de sus malos deseos, pero ni siquiera es cristiano, porque un peregrino no vive así.
Un peregrino vive en constante guerra para abstenerse. Eso es difícil, hermano, no es algo fácil. Pero la guerra está en pie. Segunda aplicación. Los cristianos estamos sometidos a una máxima norma de normas. Las Sagradas Escrituras. Pero eso no significa que estamos eximidos de una legítima sujeción a las normas del Estado en el que estamos. En Colombia, por ejemplo, hay leyes superiores como la Constitución, hay normatividades inferiores como el Plan de Ordenamiento Territorial, hay actos que se consideran de buenas costumbres, por ejemplo, cuando uno respeta la tranquilidad de los vecinos, no colocando música a todo volumen. ¿Sí? O sea, todas esas cosas estamos llamados a respetarlas. Vivir de manera coherente, acatando estos principios de una sana convivencia. Únicamente cuando haya una norma que contraría principios bíblicos de conciencia cristiana, ahí es cuando podemos desacatar. Porque somos siervos de Dios. Nuestra conciencia está cautiva a la palabra de Dios, no a la aprobación del mundo. Entonces, si el mundo me manda algo que Dios, o sea, que contraría algo que Dios sí me manda, hermano, obedecemos a Dios antes que a los hombres. En una de las fuentes que utilicé, hay un ejemplo muy bonito. Por ejemplo, el contrabando. El contrabando, pues, es ilegal. Y si un cristiano practicara contrabando, pues es pecado. Pero ¿qué pasaría si es que en ese país está prohibido que circule Biblias y contrabandeamos Biblias? Pues ahí no hay incumplimiento, no hay pecado, porque estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Y es así les toca a muchos misioneros en países comunistas o países musulmanes, con tal de que el evangelio corra. Entonces hay principios que no pueden negociarse. Primero es algo que Dios manda. Bien. Tercera aplicación. Los cristianos no pueden mostrar comportamientos de insubordinación o grosería. Eso es inaceptable. Es bastante triste, es un mal testimonio. Son ejemplos modernos de actos incoherentes con la fe cristiana. Ejemplos, ¿cuáles? Que haya creyentes que se unen a sindicatos para reclamar o para restar deberes laborales, al borde de patrocinar zánganos en empresas. Eso es un acto de insubordinación, de irrespeto con las autoridades, actuar como los mundanos. Confabularse con los inconformes para reclamar bonificaciones. Es que en tal empresa dan el aguinaldo, en tal otra empresa dan el Día de la Madre una ancheta y aquí no, venga, unámonos. Un cristiano mezclándose en esas cosas, eso es ridículo, hermano. Eso es insubordinación. Un cristiano que se alía con los resentidos sociales y va a las marchas de orgullo o marchas de los derechos de las minorías, pobrecitos, derechos egoístas. Un cristiano que se salta el llamado de atención de un agente de tránsito. O un cristiano que llega hasta empujar a un policía que está cumpliendo sus funciones. Esos cuadros son grotescos del mundo. Es impensable que un peregrino escogido actúe así. No puede ser. Porque los cristianos glorificamos a Dios de muchas maneras y una de ellas es acatando las normas sociales y llevando una vida ejemplar. Así adornamos el Evangelio. Somos gente recta, bíblica, moral y socialmente hablando. Y para terminar, reconocemos las distintas
dignidades que hay. Hay posiciones laborales y sociales. Por ejemplo, no estamos diciendo que haya gente más digna que otra en términos de valor humano, porque todos fuimos creados en imagen de Dios. Lo que estamos diciendo es que, de acuerdo a la posición que Dios lo ha colocado, es el grado de dignidad que tiene y así proporcional es el respeto que les debemos. Ejemplo, no es la misma dignidad la que tiene un cabo que la que tiene un teniente. Y eso lo entiende alguien del mundo, porque un cristiano no entendería eso. No es lo mismo la dignidad que puede tener un magistrado de una alta corte al que tiene el secretario del juzgado municipal. ¿Dado a entender? Son personas iguales ante Dios en cuanto a su valor, pero en cuanto a la honra que merecen es diferente. El trato, como no es un trato de pleitesía o de querer buscar algo a cambio, porque eso es hipócritas, sino es un acto de verdad respeto, de reverencia. Esa es la actitud de sumisión que se nos exige como peregrinos. Entendemos que cada cual merece su debido respeto, pero tenemos en cuenta su oficio, el servicio que le da a Dios en cualquiera de los lugares que Dios vaya colocado. Amén. Eso es ser cristianos. Oremos.